Ahí, chicos, si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí, es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, soy Oliver y hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. Los enlaces están en descripción de este vídeo, puedes encontrar también un código promocional y también un enlace invitación a un grupo en Telegram donde podéis aprender trading. Vamos a comenzar con el vídeo. Bueno, comenzamos hoy con 40 y la primera opción, pues vamos a elegir otro activo, otro par. Aquí, por ejemplo, vamos a construir un nivel de soporte por si coincide con alguna cosilla. Y si coincide, pues es un nivel clave. Y lo que vamos a hacer es, vemos dónde va el movimiento, hacia dónde va, si va a subir creciendo o si va a bajar. Para esto voy a construir otro nivel. Y mira, vemos el movimiento empieza a ir abajo. Perfecto. Entramos en la opción abajo, opción put. Así tenemos que ser un poco flexibles, ¿no? Entonces, bien, vamos a esperar el tiempo que queda en esta opción y seguimos. Y aquí estamos, el primer beneficio de esta opción, perfecto. Lo que vamos a hacer es reinvertir el beneficio en la siguiente opción, lo que se llama el porcentaje compuesto o es como una bola de nieve, vamos. Reinvertimos para ganar más, simplemente. Y nada, vamos a limpiar un poco aquí los dibujitos y nada, vamos a seguir. Pum, pum, pum. Medemos aquí 76 y siguiente par. Vamos a buscar algo que nos da un poco de certeza, ¿no? Pues aquí hay un nivel, a ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Vale, pues aquí tenemos un nivel, la verdad. Vale. Ahí entramos en la opción de abajo porque yo veo que hay un poco de movimiento, como veis, hacia el otro nivel. Entonces estamos atravesando con el primer nivel que hemos dibujado y movemos hacia el siguiente. El siguiente también estamos atravesando. Pues ahora yo lo que haría es dibujar otro nivel más abajo donde veis que coincide con este punto a la izquierda que crea un nivel local. Y ahí es donde vamos a ver qué pasa. Ahí sí que yo creo que el precio va a parar y como el nivel es de soporte nos va a empujar un poco para arriba el precio. Y ahí estamos, pues acabamos de recibir este beneficio, chicos. Vamos a comenzar a intentar hacer un poquito más con cuidado porque estamos llegando a unas cantidades más altas. Vale, vamos a meterlo aquí. Perfecto. Pues hay un nivel aquí de resistencia desde que podemos trabajar. Vamos a ver si a dónde va el movimiento y así decidimos. Vale, ahí lo tenemos. Había un movimiento abajo, entonces he entrado en la opción abajo, en la opción put. Como veis, este movimiento es bastante fuerte. Y entonces también es importante no perder el momento. Vale, ahí lo tenemos, 280. Lo que vamos a hacer, la siguiente, pues hacemos con esta cantidad.
Y nada, así vamos, poquito a poco está creciendo el balance. Seguimos haciendo 81 y lo metemos o lo reinvertimos en la siguiente opción. Chicos, no olvidéis que podéis unir a un grupo en Telegram. Está en descripción de este vídeo el enlace de invitación, donde podéis aprender toda esa cosa, el análisis técnico, las combinaciones de distintos indicadores, osciladores, cómo configurarlos y demás, un montón de cosas. Aquí pues he visto que el margen de tiempo al llegar al siguiente nivel de resistencia, lo que vemos un poco más arriba. Y pues he decidido entrar en esta opción. Como también vemos el movimiento de esta tendencia creciente, ¿no? Esta sección donde tenemos el movimiento arriba, bastante fuerte, bastante con impulsos fuertes de Toro. Entonces he decidido entrar. Siempre es mejor averiguar que no hay niveles que nos pueden joder todo o cosas así, pero a veces esta intuición también nos ayuda. Eso, hay que desarrollar también la intuición. Pero bueno, eso ya como os gusta. Acabo de decir que tenemos que tener más cuidado y voy con la intuición. Tampoco, eh, tampoco molesta, pero también puede ser que no funcione. Vale, aquí por ejemplo sí veo el movimiento ya ha empezado, ha comenzado, entonces y está cruzando con la mitad del canal. Es una indicación muy importante. Pasa lo que pasa, a veces es mejor esperar un poquito más. Es cierto este movimiento y ya entrar. A veces no, porque podemos perder este momento. Vamos a ver qué tal. Estamos justitos. Parece que no funcionó. Vamos a ver qué tal. Uf, madre mía. Estamos... Ostras, no lo puedo creer. Mira, lo hemos sacado. Es magia, es magia. Pues hemos tenido un montón de suerte. La indicación era buena. Pero bueno, a veces la franja de tiempo lo que hace es que no nos permite llegar a donde pensábamos. Y muchas veces, vamos a cerrar esto, muchas veces es el tiempo, no es qué es lo que va a pasar, es cuándo. Entonces hay que intentar y aprender a trabajar con las franjas de tiempo. Intentar que en el tiempo que elegís no cambia la cosa demasiado de lo que pensabais. Entonces, nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, hazme saber en comentarios, suscribe, déjame un comentario, me gusta, eso todo ayuda al canal a crecer y llegar a más gente. Así que nada, vamos a vernos en otros vídeos y todo lo mejor. Adiós.